Económico Mundial de Davos y la presentación de Javier Milei, cuestionamiento que hizo el presidente sobre políticas contra la violencia de género y esto de embestir contra la figura penal del femicidio, entre otras cuestiones que ha planteado el presidente en el Foro Económico Mundial de Davos. Así que vamos a presentar otra de las notas de la mañana. En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles de la gran radio de Santa Fe. Bueno, está en línea Luciano Fabri, es consultor, es capacitador en igualdad de género, es doctor en ciencias sociales, es licenciado en ciencias políticas, es profesor de la Universidad Nacional de Rosario, integrante del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, para tratar de desentrañar algunas cuestiones que han quedado planteadas tras el discurso de Javier Milei, y no solamente en lo discursivo, porque después del discurso donde habló justamente o criticó duramente la figura penal del femicidio, el gobierno hizo público que está trabajando en un proyecto que se llama de igualdad ante la ley, que lo que busca es dar marcha atrás, nada más ni nada menos que con todas las leyes que incluyeron medidas de protección contra la violencia de género o de discriminación positiva, a los fines de propiciar la participación femenina en determinados ámbitos de la República Argentina. Creo que lo podemos saludar, si no vamos a ir viendo algunos de los videos que compartimos con la gente que dejó la presencia de Javier Milei esta semana en el Foro Económico. Creo que ahora me escucha, Luciano. ¿Cómo te va? Buen día, Luciano. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, quiero compartir con vos parte como para reflotar lo que pasó esta semana, que fue muy picante y que me parece que no quedó solamente, como decíamos, en lo discursivo, porque después de eso vinieron decisiones políticas que se empezaron a tomar. Así que escuchamos lo que decía Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras. Pero si uno plantea estas cuestiones desde los medios de comunicación o incluso desde este foro, nos tildan de misóginos, solo por el hecho de defender un principio elemental de la democracia moderna y el Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley y los datos. Bueno, esa es una parte de la exposición que hizo el presidente Javier Milei, insisto, en el Foro Económico Mundial de Davos, hablando de las políticas contra la violencia de género y particularmente con la figura penal del femicidio. Pero también habló de las personas gays y de hecho escuchen lo que decía porque me parece muy importante cómo interpreta la homosexualidad del presidente Javier Milei. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Bueno, Luciano, ¿por dónde arrancamos? Porque la verdad que dejó abiertas muchas aristas y todas son importantes. Me imagino también desde esta semana que vienen analizando y con preocupación todas estas declaraciones, me imagino, ¿no? Sí, bueno, en principio, si nos preguntamos por dónde arrancar, yo creo que es importante hacer un análisis más general como activista, como analista político, como consultor y también como una persona que tiene el privilegio de ser interlocutor de ustedes que están trabajando en los medios de comunicación.
es poder dar cuenta de una estrategia que llevan adelante estos sectores, tanto a nivel nacional, en el caso de Milei, digamos, como a nivel internacional, que es cómo corren el arco de manera permanente para llevarnos a dialogar sobre una agenda que creíamos que estaba bastante saldada en términos de consensos sociales y pactos de convivencia democrática, ¿no? Con discursos que por momentos suenan muy absurdos. De algún modo lo que logran es que todo el mundo esté discutiendo en base a lo que ellos instalan en la agenda. Nos llevan a quienes no estamos de acuerdo, digamos, con esas formas de encarar esta agenda a un desgaste permanente, de tener que volver sobre pisos que creíamos ya bastante resueltos, pero al mismo tiempo llevan a sus propios seguidores, y me parece importante decirlo, porque por supuesto que seguramente nos esté escuchando mucha gente que los votó y que los apoya, les lleva a tener que bancar, tener que apoyar cosas que hace un año, cuando lo votaron, jamás hubieran imaginado que iban a ser parte de su agenda política, ¿no? Y esto tiene que ver con una estrategia de polarización y de fidelización que es importante que nos preguntemos, en todo caso, qué es lo que estamos concediéndoles y qué estamos dispuestos a resignar como sociedad democrática, vuelvo a insistir, en función de sostener un apoyo casi que pareciera como ciego, ¿no? Y como muchos de estos mismos sectores han discutido, digamos, y yo estoy de acuerdo con eso, con que no hay que ser termo, no hay que ser fanático, hay que poder basarse en datos, hay que poder tener una lectura crítica de la realidad. Es que yo me tomé el trabajo en estos días, en esta semana, más allá de que hace mucho tiempo que vengo trabajando, investigando, formándome sobre estos temas, hacer un ejercicio que supongo que a Milei le gustará, porque él es como muy afín a la inteligencia artificial. De hecho, está como coqueteando con muchos inversores, digamos, para traer, digamos, dinero para invertir en la inteligencia artificial. El dueño de ChatGPT, del OpenAI, estuvo, digamos, el ejecutivo y CEO, digamos, de esta aplicación estuvo en la asunción de Trump, en la que él también estuvo, o sea que no estamos hablando de un pasquín de izquierda, como diría él. Si uno le pregunta acerca de muchas de estas afirmaciones que hizo el presidente en el foro de Davos a la inteligencia artificial, a ChatGPT en particular, lo que hace es desmentir con evidencia, con datos, con legislación, cada una de las barbaridades que afirmó el presidente ese día. Ya sea esta supuesta asociación entre homosexualidad, adopción homoparental y pedofilia, que cuando la escuchábamos en una pregunta de Mirta Legrand en el 2010, en el contexto del debate de matrimonio igualitario, ya nos parecía arcaico, que 15 años después esa sea la asociación con la que se refiere a la homosexualidad un presidente de la nación en un foro internacional debería llamarnos la atención. Precisamente, digamos, porque el enorme porcentaje de los abusos sexuales infantiles, más del 88%, se dan en el seno intrafamiliar y el 99% de las familias están compuestas por personas heterosexuales, por lo cual la estadística es abrumadoramente en el sentido contrario de esa afirmación de Milei, más allá de que haya encontrado un aberrante caso en el cual apoyarla. Lo mismo podríamos decir en relación a la figura de femicidio y por qué supuestamente implica un trato desigual ante la ley, lo cual también es falso, es erróneo y es malintencionado. La figura de femicidio como tal no existe en el Código Penal argentino, lo que existe es un inciso dentro del artículo 80 sobre los homicidios que plantea situaciones que agravan, ¿no? Femicidios. El inciso 1 habla de el homicidio agravado por el vínculo. Por ejemplo, el que se aplicó en el caso de Nair Galarza, que asesinó a su pareja. Y en el artículo 11, que referiría, digamos, a esa incorporación que hizo a través de la ley que da cuenta de la existencia del femicidio, es donde el homicidio se agrava por un contexto de violencia de género. La palabra femicidio no está en el Código Penal, pero lo que hace es reconocer ese contexto de sometimiento, de violencia basada en género, donde se da homicidio. Las condenas son iguales.
la condena por homicidio agravado por el vínculo o homicidio agravado por contexto de violencia de género son perpetuas de 35 años con cárcel efectiva. Por lo cual no hay un tratamiento desigual ante la ley. Lo que hay es un reconocimiento de las situaciones a partir de las cuales se dan ese tipo de violencias. Ustedes son periodistas, sabrán que antes de esa ley en los medios se hablaba de crimen pasional. Totalmente. Los Uno, títulos eran crimen, la mató porque se fue con otro, por ejemplo, y lo decían así, o sea, eran títulos, la mató porque la quería. Estamos hablando así era el periodismo hace unas décadas atrás, ¿no? totalmente, ¿no? Entonces, digo, todo esto que aparece en su discurso, de algún modo uno dice, bueno, ¿cuál es la intención? Claro. Si no está basado en evidencia, si no está basado en esos datos que él mismo dice contar, si no hace falta irse, digamos, a discutir con personas hiperideologizadas, digamos, para poder desmentir esto, porque es parte de consensos internacionales, interpartidarios. A ver, habla de eliminar la figura del femicidio en un foro internacional, diciendo que Argentina debe volver a insertarse en el mundo y liderar el Occidente libre, y los únicos dos países que no tienen la figura de femicidio en su código penal en nuestro continente son Haití y Cuba. Esa es la referencia del presidente Milei en la reinserción de Argentina en el mundo. Esa es la política internacional y diplomática que va a posicionar a Argentina nuevamente como potencia mundial. A mí me caben muchas dudas, ¿no? Y digo, uno puede estar en desacuerdo con muchas de sus medidas, puede apreciar otras, puede incluso sin haberlo votado reconocer algunos de los resultados que pueda estar teniendo. A mí lo que me preocupa fundamentalmente es que un sector mayoritario de nuestra sociedad, que por los motivos que fuera lo apoyó, esté dispuesto a sostener, a avalar, a legitimar este tipo de discursos, porque creo que van a profundizar muchas de las heridas, de la confrontación, de la crispación que en algún momento parecía ser la principal preocupación de la sociedad argentina, ¿no? Creo que hay que recapacitar un poco a qué estamos abonando cuando damos licencia a la avanzada de estos discursos y de estas medidas que también en algún punto vienen en su sentido más amplio, más allá de cada una de las iniciativas que se supone contiene esta ley que quieren llevar, digamos, al Congreso de igualdad ante la ley, ¿no? Valga la redundancia, es que de algún modo nos quieren convencer que con la igualdad abstracta es suficiente, ¿no? Que no tenemos que analizar cuál es la igualdad real, cuál es la igualdad efectiva, ¿no? Que partimos de un campo de juego plano, equilibrado, donde todos y todas estamos en la misma posición, más allá de nuestra pertenencia de género, de raza, de clase social, y de algún modo lo que vela o lo que blinda ese imaginario o esa fantasía de que todos somos iguales ante la ley, efectivamente no lo somos, y a quienes blinda son a las minorías poderosas. Esto no va a beneficiar ni al conjunto de la sociedad, ni al conjunto de los hombres, que se entiende, y yo trabajo particularmente masculinidades, ustedes lo saben, se entiende que los hombres durante mucho tiempo sentimos que nos quedamos afuera de esta agenda, que somos estigmatizados o que somos atacados, pero nada de lo que los hombres en general, en mayoría, padecemos, se puede llegar a solucionar o a mejorar por adherir a una agenda hiperideologizada, anti-woke, anti-género, anti-feminista, porque de hecho algunas de las transformaciones que hemos logrado en nuestras vidas, como por ejemplo no ser los únicos proveedores del hogar, el que se extiendan las licencias por paternidad en nuestros espacios de trabajo, lo que hemos charlado con ustedes también en el marco del Día del Padre, digamos, hace unos meses, que tenía que ver también justamente con reconocer la importancia de que los hombres podamos contar con tiempo para cuidar, que no se nos exija todo el tiempo ser fuertes, ser competitivos, ser proveedores. Todas esas reflexiones que nuestra sociedad y nuestra cultura ha logrado empezar a hacer, también son gracias a la agenda de los movimientos de mujeres y de las políticas de género, ¿no? No nos vienen a amenazar, también nos vienen a ayudar a ser mejores, y creo que en ese sentido
tenemos que correr algunos de los enojos, de las incomodidades y de las molestias y ver de qué se trata la sociedad que queremos construir. También me parece interesante ver qué va a pasar con mucho del trabajo que ustedes están realizando, Luciano, porque hay muchas leyes que hoy ayudan a la capacitación y que están corriendo riesgo también de que puedan continuar en el tiempo como en este 2025, ¿no? Sí, bueno, particularmente la ley Micaela, que hace un rato lo escuchaba a Néstor Yuyo García, el padre de Micaela. Para quienes no recuerdan, Micaela fue una joven entrerriana asesinada, digamos, justamente en un contexto de violencia de género, luego de una agresión sexual. Nos permitió a muchos y a muchas poder golpear la puerta con otra legitimidad, ¿no? Para que pudiéramos empezar a reflexionar con muchos actores estratégicos, en principio los actores de los tres poderes del Estado, que es lo que dicta la ley, pero también muchos otros actores. De hecho, hemos realizado capacitaciones con ustedes, Sí. Actores de la sociedad civil que no necesariamente están obligados por la ley, pero que adhieren a la importancia de reflexionar sobre las violencias de género y su prevención. Que ya en el intento de aprobación de la ley bases incluía la modificación de la ley Micaela y en un atisbo de lucidez y dignidad, muchos legisladores vetaron, digamos, que eso fuera parte del dictamen y lograron sacarlo. Y ahora vuelven a intentar su derogación. De todos modos, hay que ser conscientes que este gobierno se viene manejando con una metodología donde no le hace falta derogar las leyes para incumplirlas, ¿no? Sí. La ley Micaela no se está cumpliendo. Claro. El gobierno está infringiendo la ley Micaela entre tantas otras leyes, incluso las leyes que sale a cuestionar abiertamente mientras están vigentes, lo cual es un incumplimiento de un funcionario público. Claro. Ahora, no la está cumpliendo básicamente porque disolvió los órganos que están mandatados a su implementación, ¿no? Y no los reemplazó por otros, porque digo, es una facultad de un gobierno, en todo caso, digo, modificar la estructura gubernamental. Y a nivel provincial pasa otro tanto. Entonces, digo, la Secretaría de Formación y Capacitación, que estaba a mi cargo durante la gestión de gobierno anterior, fue disuelta. Claro. Y eso impacta, digamos, también en con qué fortaleza o con qué ímpetu, con qué especificidad se impulsan la aplicación de esas leyes. De todos modos, yo creo que es una propaganda lo que está haciendo el gobierno hoy y no va a poder avanzar sobre eso. Espero que no logre avanzar sobre eso. Espero que haya mayor capacidad de respuesta por parte del arco político democrático de nuestro país, y si no es por parte del arco político, va a ser por parte del movimiento, que ya se está autoconvocando en diferentes partes del país para dar respuesta en las calles a lo que el gobierno está insinuando que va a hacer, que vamos a tener seguramente una movilización el próximo 8 de marzo de las más masivas de los últimos años de la historia, y ojalá que esto sea una demostración, así como lo hizo la universidad pública con el apoyo masivo de la sociedad, de que hay límites que no estamos dispuestos a que sean quebrantados, y que este no es el mandato con el cual la gente los votó. Luciano, para desasnarnos con algo que la gente va a empezar a escuchar mucho, ya está escuchando y que lo mencionaste recién, ¿qué es lo que lo que Milei llama la ideología woke? Contale a la gente qué significa, que me parece, porque además lo estamos viendo en Estados Unidos por la asunción de Donald Trump y a partir de esta semana lo empezamos a escuchar también en estos discursos como el de Milei. Bueno, originariamente tiene muchísimos años, es de la década del 30 del siglo XX, se terminó, y tiene un origen muy ligado, digamos, a la lucha de las poblaciones afroamericanas en defensa de sus derechos civiles, ¿no? Estamos hablando de una población que en ese entonces no tenía derecho a la educación, no tenía derecho a transportarse públicamente, sentarse en el colectivo, ¿no? Si había una persona blanca había que cederlo. Tenían todos los derechos vulnerados en términos sociales, políticos, culturales, económicos, etc. Y en el marco de esas luchas, la idea de woke viene de la palabra awake o de wake up, que de es despertar, ¿no? ¿no? En inglés. Tiene que ver justamente con
el despertar, el reaccionar, digamos, el no aceptar o no resignarse ante las injusticias sociales, en este caso con un origen más vinculado a las injusticias raciales. Claro. Lo que hacen estos sectores es, de algún modo, asociar lo que ellos llaman despectivamente woke o ideología woke a todos los sectores que luchan en contra de las injusticias y desigualdades, ya no solo únicamente por motivos de raza, sino también por motivos de género, de orientación sexual, de discapacidad y también de lo que ellos llaman el invento del cambio climático, ¿no? Como si efectivamente pudiéramos hablar de invento cuando estamos viendo diluvios, inundaciones y catástrofes naturales, entre comillas, porque son consecuencias de la explotación desmedida, digamos, por parte de los humanos en todos lados del mundo, ¿no? Digo, si no hay mayor evidencia que lo que pasó, por ejemplo, en Valencia hace unos meses. Claro. Entonces, digo, así como hacen con el género, digo, llamando despectivamente ideología de género a la perspectiva de género, hacen lo mismo llamando ideología woke a esta agenda, lo cual lo que viene a esconder es que los más sobreideologizados son ellos, ¿no? Ponen la ideología como algo malo de nuestro lado, pero el discurso hasta fanático, ¿no? Súper archi-ideologizado, en un foro económico. Digo, trae inversiones. Claro. Si vas a un foro económico y sos especialista en crecimiento económico con y sin dinero, en vez de pedir nuevas deudas al Fondo Monetario Internacional todos los meses, como hace el ministro Caputo, en vez de ir a hablar de si la homosexualidad y la pedofilia, si la mayoría de los plomeros son hombres, digo, ¿por qué no va a seducir a esos archimillonarios que están ahí para que tengan ganas de venir a invertir en Argentina, que en última instancia es uno de los motivos por lo cual mucha gente lo votó? Dijo, este tipo es especialista en economía, nos va a traer la plata que necesitamos para volver a crecer, para desarrollarnos, para que disminuzca la pobreza, para que haya empleo genuino. La verdad que no es esta la agenda que estamos necesitando como sociedad, salvo que tengas la intención de polarizar, de correr el arco para que tus seguidores estén dispuestos a apoyarte, digas lo que digas, bajo cualquier circunstancia, digas cualquier cosa. Y me parece que eso es un poco lo que está pasando, ¿no? Entonces, ahí nos pido a todos y a todas, más allá de nuestras procedencias e inclinaciones políticas, ideológicas, un poco de sensatez. Para advertir ante lo que estamos, porque realmente es muy peligroso. A veces creemos que estos son solamente discursos, que bueno, que es así, que es un poco encendido, que es su personalidad, que es su forma de oratoria, pero esto tiene consecuencias. Los discursos de odio tienen como consecuencias prácticas de odio, vulneran a la población, y algunos de esos efectos en términos de encono en la calle se ven a diario cuando uno ve un clima cada vez más encolorizado, donde la gente está dispuesta a sacar un arma blanca o a sacar un arma de fuego porque tuvo una discusión en una esquina cuando uno se tiró el auto encima o cuando el vecino no bajó el volumen de la música durante las fiestas, ¿no? Esos efectos no solo son sobre las poblaciones a las que él se refiere explícitamente, son sobre la población en general, son sobre la convivencia social y democrática, y aunque creamos, o aunque algunos crean que no les va a tocar las consecuencias de ese efecto, lamentablemente impactan sobre toda la población, y por eso todos y todas debemos ser responsables de frenarlo a tiempo. Luciano, un placer poder charlar con vos, así que seguramente vamos a seguir charlando de este tipo de temas. Evidentemente la Agenda 2025 lo va a demandar, así que estaremos muy atentos. Por favor. Un abrazo. Les doy un abrazo y que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Luciano Fabri es consultor, es capacitador en igualdad de género, doctor en ciencias sociales, licenciado en ciencias políticas, es profesor de la Universidad de Rosario y además integra el Instituto Masculinidades y Cambio Social. Estas noticias que escuchaste y toda la info actualizada, encontralas en nuestro portal airedigital.com.